Bienvenidos a otro domingo más de nuestras transmisiones, de nuestras reuniones en línea. Gracias a Dios que a través de este medio hemos podido seguir compartiendo la palabra de Dios. Hemos logrado mantenernos reunidos, si no físicamente, sí en el mismo espíritu, adorando a Dios desde diferentes lugares, escuchando la palabra de Dios y compartiendo la palabra de Dios. Está padrísimo que utilicemos las redes para esto. Solamente acuérdense que en cuanto podamos regresar a congregarnos, no se vayan a quedar con este hábito y decir, ya para qué me congrego si puedo escuchar la palabra tirado los domingos desde mi cama. Porque este es lo que ya muchos hacen, ¿no? Ponen la alarma 5 minutos antes del servicio al que se van a conectar, se levantan, prenden el celular y dicen, qué buena onda congregarme así. Pero Hebreos dice que no dejemos de congregarnos según algunos tienen por costumbre. De hecho, si el gobierno, meramente con la intención de fastidiar, nos prohibiera permanentemente congregarnos, como fue el caso de los cristianos con Roma, claro que en dadas condiciones no lo aceptaríamos y nos arriesgaríamos a lo que fuera. Obviamente habría persecución como sucedió con la iglesia primitiva, y es algo que quizás, o no quizás, sino que va a suceder en algunos lugares ya más adelante con la manifestación del anticristo y la persecución. Pero ese es otro tema, a lo que iba nada más aclarando la duda de algunas personas de por qué nos estamos sujetando ahorita a las autoridades, ya hay que reunirnos, ya hay que congregarnos, ¿verdad? Bueno, lo estamos haciendo porque es por medidas sanitarias, que estemos o no estemos de acuerdo con algunas de ellas. Esa es al menos la base de la intención de los gobiernos locales. Y la proyección, por supuesto, no es que no vamos a regresar nunca más. En dado caso, la decisión sería otra. La proyección es que muy pronto vamos a poder reunirnos. Ya muchos de ustedes se están reuniendo. Me da mucho gusto que ya desde la semana pasada algunas de las sedes de Vida Nueva para el Mundo y otras iglesias amigas, otras ciudades, ya han retomado sus actividades, ya se están reuniendo y poco a poco vamos avanzando y prontamente las demás iglesias de Vida Nueva para el Mundo abrirán sus puertas. Sigan al tanto de sus redes sociales, porque esto puede suceder de la noche a la mañana, de un día para otro, así que hay que estar atento a las noticias de cuando tu comunidad pasa a color naranja. Esperemos que prontamente aquí en Metepec, en Toluca, en la Ciudad de México, Tlalnepantla, de donde nos siguen muchos de ustedes, ya podamos retomar nuestras actividades. Y mientras tanto, pues vamos a seguirle de esta manera y aclaro, aun cuando regresemos, seguiremos transmitiendo. Nos han preguntado mucho personas que nos siguen de otros países y que a lo mejor no tienen todavía iglesia o que se congregan en otro horario y han sido bendecidas por estas transmisiones. Oye, cuando esto acabe y vuelvan a la normalidad, por favor no dejen de transmitir. A lo cual yo respondo, mi hermano, nosotros transmitimos desde antes de la cuarentena. Esto no es por la cuarentena. Desde hace 3 años, Vida Nueva para el Mundo todos los domingos transmite al menos uno de sus servicios. Un servidor cada miércoles que tiene el estudio de Romanos también lo transmito desde antes de la cuarentena, y así muchos pastores también lo hacen con sus mensajes. Así que descansa y alégrate, porque esto va a continuar, no con la intención de que no te congregues, sino que venga a complementar tu tiempo de aprendizaje de la palabra de Dios. Y bueno, vamos a orar para pasar a nuestro mensaje de esta mañana. Pongo mi cronómetro para no pasarme de tiempo. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos conmigo sin quedarte dormido. No te vaya a pasar como cuando pones la alarma 10 minutos más y te quedas dormido 3 horas más. Así que solamente ciérralos 1 minuto y dile conmigo: Dios, yo pongo en tus manos hoy mi vida y te pido que tú me hables a través de esta palabra. Que sea de bendición para mí, Señor, que tú quites todo estorbo del medio y que no haya nada ni nadie en el ambiente físico, emocional, espiritual que se interponga entre tu palabra y mi vida. Señor, que toda barrera, toda distracción, todo tipo de opresión sea anulada, sea quitada del medio, y que únicamente seamos guiados por la influencia y la dirección de tu Espíritu Santo. En tus manos ponemos este tiempo y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues me da gusto poder continuar con la serie titulada Crisis, que muchos de ustedes siguen semana a semana. Y hoy vamos a ver dentro de la serie el tema número 10, que está titulado La lluvia volverá, tercera parte. Hemos visto ya dentro de la serie Crisis las primeras 2 partes de La lluvia volverá, y hace 15 días, que fue cuando compartí la segunda parte de La lluvia volverá, comenzamos a ver algunas posibilidades según la Biblia por las cuales
probablemente algunas personas no están viviendo con una bendición como la que Dios establece en su palabra, que han de tener quienes buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces la promesa es: todo lo demás, hablando de techo, vestido y alimento, te va a ser añadido. Dejé bien claro que no es que a fuerzas tienes que encajar dentro de alguno de estos puntos, pero que más vale la pena descartar esta lista de probabilidades y, si alguna de ellas aplica a nuestras vidas, poner esta área de nuestras vidas en orden delante de Dios. Vimos en el mensaje anterior que cuando nosotros no tratamos a nuestra esposa como vaso más frágil, cuando nosotros no somos generosos, comenzando por nuestra propia casa, cuando no somos de bendición, cuando somos como un estanque donde el agua, en vez de correr y fluir, se mantiene estancada, cuando no somos un canal de bendición y somos egoístas y todo es para mí, para mí, para mí, para mí, y no somos personas generosas. Olvídate de sembrar en el reino de los cielos, lo cual ya lo hablamos y te aclaré la vez pasada, que muchos podrían pensar: ay, seguramente dice esto para que dé mi dinero. Y te dije: no, haces un lado. Ni siquiera eres generoso con tu familia, mi hermano. No eres generoso con tu esposa, con tus hijos. Entonces, Dios no puede bendecir a una persona así. Vimos en aquella ocasión también que cuando hay inmoralidad, debido a que el pecado cuesta literalmente muy caro y debido a que estorba la bendición de Dios, es muy probable que por estas dos razones muchas personas estén pasando un tiempo de crisis, que obviamente se vino a ampliar más con esta cuarentena, que vino a afectar las finanzas prácticamente de toda la economía mundial. Pero que si nosotros estuviéramos en orden delante de Dios, quizá no hubiera impactado tanto, o no al grado de que ya no tenemos ni siquiera para las necesidades básicas, porque Dios en su palabra promete que esto nunca nos va a faltar. Y para Dios una cuarentena no es pretexto. Él proveyó a su pueblo, aún durante 40 años que vagaron durante un desierto, no les faltó nada. De modo que si nos está faltando algo, es o porque Dios mintió, y claro que Dios no miente, o porque más bien hay algo en nuestras vidas que está impidiendo que entremos dentro de la voluntad de Dios. Vamos a seguir viendo posibles causas de crisis financiera que están estorbando esa lluvia y que tenemos que poner en orden sí o sí, para que, como dice el título de este mensaje, la lluvia regrese, para que vuelva la bendición de Dios a nuestras vidas. Porque, como vimos durante esta serie, a veces Dios cierra las ventanas de los cielos para sacudirnos, para llevarnos a reflexionar y que pongamos en orden cosas que en nuestra vida no están en orden. Yo compartí algunos ejemplos al aire cuando vimos estos mensajes, y ahora lo que estamos haciendo es ya comenzar a adentrarnos con mucho más detalle en cada una de estas probabilidades. ¿Cuál es la posible razón por la que el Señor permitió, como algún día lo vimos, que mi arroyo se secara y que yo empiece a padecer necesidad? ¿A qué me quiere llevar el Señor? ¿Qué quiere que yo aprenda? ¿Qué quiero obrar en mi vida? Vamos a continuar, vamos a ver hoy la tercera parte, y la siguiente semana creo que me toca el viernes o el sábado. Manténganse ahí al tanto de las redes sociales, porque el lunes es cuando recibimos la confirmación del rol de conferencias de todos los pastores de Vida Nueva para el Mundo, pero estoy casi seguro que va a salir la cuarta parte, que es la continuación de esta, el viernes a las 8 de la noche, pero eso ya se los confirmamos mañana. Mientras tanto, vamos a poner atención. Tercer razón por la que probablemente muchas personas están padeciendo crisis, o por la que no tenían finanzas sanas y con la cuarentena vinieron a entrar dentro de una crisis. Y es porque muchas veces la gente, cuando tiene, abusa del que no tiene, o incluso porque mucha gente llegó a tener oprimiendo a los que no tenían. Es decir, cuando tú explotaste, abusaste de tu posición y no fuiste justo con gente que no tenía los mismos recursos que tú, va a llegar un momento en el que de alguna forma Dios va a cerrar sobre tu vida las ventanas de los cielos, por gandaya, que viene de una palabra griega que significa por pasado de rosca con los demás. Gente explotadora, gente que no paga las horas extras laborales, gente que abusa de sus empleados, gente que a sus empleados domésticos los corren en diciembre para no pagarles aguinaldo. Cosas por el estilo, mi querido hermano o amigo, no son bien vistas por Dios. Y al igual que te dije la vez pasada, tú puedes creer
que si abusas de tu esposa debido a que no tiene nadie que la defienda, no va a poder hacer nada, pero estás equivocado porque Dios la va a defender. Y de igual forma, si nosotros comenzamos a abusar de los demás, a explotar a los demás, tristísima situación en México. Es lamentable el promedio de los salarios que pagan las empresas, que podrían pagar mucho más. Pero ¿qué es lo que sucede? Que los dueños de estas empresas están puestos de acuerdo, mantienen un parámetro de salarios y los que se enriquecen son más y más y más y cada vez más los de arriba, pagándoles cantidades que son absurdas a los de abajo, que no le alcanzan a las familias y que tienen que trabajar diferentes de los miembros del hogar para mantener entre muchos una sola casa. Y a toda esta gente Dios la va a llamar a cuentas. Y esta gente, si no financieramente, sí emocionalmente, sí familiarmente, ya están enfrentando sus consecuencias desde esta vida, pero espérate la que les espera en la eternidad. Porque con Dios no se la van a acabar, porque con Dios no podemos jugar, porque de Dios no nos podemos burlar. Pero hoy no quiero hablar de ellos, esa es otra situación. Hoy quiero hablar de nosotros. Porque nosotros muchas veces nos quejamos de su actitud y de su forma de explotar a los demás de manera masiva y a gran volumen, pero no nos damos cuenta que en nuestra minoría, en nuestro círculo más cercano, a veces hacemos exactamente lo mismo. Fíjate lo que dice la Biblia, Proverbios capítulo 22, versículo 16. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, si tú estás siendo injusto, si no pagas lo que es correcto, si lo corriste injustamente solo para ahorrarte algo porque te cae mal, por la razón que sea, el que oprime al pobre, toda esta gente que estoy hablando, explotadora, gente tranza, gente que hizo fraudes, gente que extorsiona a los más necesitados, el que oprime al pobre, dice la Biblia, ciertamente, no dice a lo mejor, quizás, tal vez, Dios está diciendo, esto es un hecho, se empobrecerá. Dios no va a bendecir personas que se enriquecieron con dinero mal habido. Y dinero mal habido no se limita a decir que fue a través de las drogas, de robar, de algo por el estilo. Dinero mal habido puede entrar dentro de estas características. Dinero que obtuviste, digamos, con términos dentro de la ley legales, valga la redundancia, pero que bíblicamente son ilegales. Entonces, a lo mejor la ley en México te permite explotar de cierta forma, pero tú tienes valores y tenemos moral y tenemos como cristianos el Espíritu Santo que nos muestra cuándo nos estamos pasando de listos. Tenemos su palabra que manda a los jefes tratar bien a sus empleados. Y tú sabes perfectamente cuándo estás transgrediendo los principios bíblicos y cuando yo, justificándome con que estoy dentro de la Constitución, estoy violando los parámetros bíblicos, voy a perder tarde o temprano la bendición de Dios. Dios no me va a bendecir actuando de esa manera. Y como te dije en el estudio anterior, repito, para aquellos que se burlan y se jactan diciendo, yo sí lo he hecho y me va muy bien, sí, económicamente, pero tu vida por dentro está arruinada. Y esta es la parte del mensaje donde muy temprano ya decimos todos, uy, 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 ay, ay, ay. Porque como te dije hace 15 días, o no sé si fue hace 15 días ni cuándo te lo dije, pero algún día te lo dije, hay gente que es tan pobre, dice un dicho, que lo único que tiene es dinero. Hay gente que a lo mejor sí, tengo muchos recursos y bienes, etcétera, pero están internamente podridos, amargados, desanimados, enojados, su familia destruida, todo el tiempo estresados, afligidos, y a eso le llamas riqueza, perdón, pero esa es pobreza. Entonces, ya sea económicamente, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, pero Dios afirma que si yo me enriquecí oprimiendo al pobre, voy a empobrecer. Dice Isaías 3, versículo 14, Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus principales, la gente más poderosa. Fíjate esta palabra, porque casi siempre enfocamos esto como lo vimos hace rato y por eso te dije, a ellos hagámoslos a un lado, en los empresarios corruptos que no conocen de Dios, que explotan a la gente, ¿verdad? Y hay de estos algunos en algunos casos en México. Gente que tiene mucho poder, muchos recursos, que podrían pagar mejor a sus empleados, pero que han puesto estándares muy bajos. Y desafortunadamente es tanta la necesidad que mucha gente acepta esas condiciones.
y el famoso outsourcing que se puso de moda, que es una manera de defraudar a tus trabajadores, y gloria a Dios que creo que ya el gobierno algo hizo para que no operen de la forma que lo hacían antes, en las que tú podías haber trabajado 40 años en una empresa y no te respetaban tu antigüedad porque fuiste contratado por medio de outsourcing y te renovaban cada 2-3 meses el contrato para que tú tuvieras una antigüedad de 2-3 meses nada más. Cosas como esas que te digo son dentro de la Constitución, o eran quizá legales, pero que bíblicamente no son correctas, porque esa persona, ese dueño de esa empresa, sabe en el fondo de su corazón que ese empleado no tiene 3 meses, que tiene 40 años, que hizo sus chanchullos con la ley, que tristemente está más podrida y más perdida que el Cruz Azul. Es distinto, pero no es correcto. Entonces, como cristiano, se trata de preguntarnos qué es lo correcto delante de Dios. Y como te decía, podríamos enfocarnos en ellos, pero me llama la atención que Isaías 3, versículo 14, no habla de ellos. Dice, Jehová vendrá a juicio contra los ancianos, subraya, de su pueblo. No dice, y contra los príncipes de otros pueblos, dice, y contra sus príncipes, porque ustedes, está diciendo la Biblia, sí, ustedes, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, los cristianos en este caso, dice, han devorado la viña y el despojo del pobre, ve los términos que utiliza, está en vuestras casas. Hay gente que se ha enriquecido, algunos legal, ilícitamente y con mucho trabajo y arduo esfuerzo, y es parte de lo que veremos en el siguiente mensaje, que también el otro extremo es el pobre holgazán que quiere que le regalen el dinero. Y no estoy predicando esto que tampoco es bíblico. No, hay gente que desde abajo, con trabajo y esfuerzo, sudor y confianza en Dios, ha prosperado muchísimo. Pero aquí está hablando de gente que a través del despojo a los pobres, de explotar, de no ser justos, de tranzas, de fraudes, dice, a través de eso se enriquecieron, y lo que les despojaron a ellos los tienen en sus casas. Bueno, te tengo una noticia. La Biblia dice, Dios vendrá a juicio contra estas personas. Dios, insisto, no puede ser burlado. Y vuelvo a repetir y quiero ser enfático. No dice contra el desgraciado, ateo, mundano, que no conoce del Señor y por eso es tranza. ¡Aleluya! No, está hablando del pueblo de Dios. Porque hay gente tranza dentro del pueblo de Dios. Hay gente deshonesta dentro del pueblo de Dios. Hay gente que abusa de los demás dentro del pueblo de Dios. Y yo sé que en este momento muchos están diciendo, yo de la que me salvo porque soy pobre, para mí no aplica. No, hay gente pobre que también es tranza. Triste, pero es una realidad. Y quizá por eso se mantienen todavía en esa pobreza. Yo recuerdo hace algunos años que antes de casarme, viviendo todavía con mis padres, hubo un problema ahí de una cuestión de plomería en la casa. Y mi papá, queriendo bendecir a alguien de la familia de la fe, le dio la chamba a un plomero cristiano. Y le da su presupuesto, cotización, etcétera. Lo ve, dice, se me hace muchísimo, pero ok, es lo que me está diciendo, quizás sea necesario. Por si las dudas, decide verificar con otro plomero, en este caso no cristiano. El presupuesto que le presentó era 20 veces menor, le arregló el problema en un día y nos dimos cuenta que la otra persona únicamente quería abusar de nuestra confianza. Y este es un ejemplo de muchos, porque no vengo a predicarte ejemplos, sino la palabra, y simplemente ilustrarla para entenderla mejor con ejemplos. Pero como estas historias conozco muchísimas, de gente que abusa de la confianza y de que somos hermanitos, y cuando ve que algún hermanito Dios lo ha bendecido, cree que está obligado también a darle a él, y cree, como en este caso, que puede venir y abusar y extorsionar. Y ¿sabes algo? Si este hombre hubiera hecho su trabajo de forma honesta, claro que lo recomendamos con más y más y más y más y más, y de boca en boca se corre la voz, y dentro de nuestra comunidad él podría tener mucha chamba y le podría ir bien y podría ser bendecido. Pero ¿por qué se mantiene en pobreza? Porque sé que se mantiene hasta el día de hoy, porque conozco su vida. ¿Por qué se mantiene en pobreza? Por tranza, por abusar, porque para él aplica el mismo principio. Quiso despojar y comenzarse a enriquecer abusando de otros. Entonces Dios no bendice esto. Y quizá muchas de las personas que están siguiendo este mensaje hoy se dan cuenta que la crisis vino a acrecentar su problema. Pero tu problema no es que no es que tengas 3 meses sin trabajar, porque repito, ¿y la provisión de Dios qué? Porque Dios no ha hecho contigo lo que hizo con su pueblo, lo que ha hecho con otros. El problema es que tú vivías
en tus propias fuerzas, fuera de la cobertura de Dios, y en los tiempos de crisis te mantuviste ahí y de repente es que todo salió a la luz. Pero la raíz verdadera del problema es que tenías años siendo tranza, años cobrándole injustamente a tus clientes, inventándoles problemas en tu taller mecánico, también, que esa es otra cuestión muy común. Gente como esta, dices, ¿existe dentro del pueblo de Dios? Quisiera decir la respuesta es no, pero lo que mis ojos han visto es que muchas veces la respuesta es sí. Hay gente dentro del pueblo de Dios, ojo, dentro del pueblo de Dios, sabrá Dios si son cristianos. Creo por sus frutos que no lo son, pero eso le corresponde a Dios determinarlo, no a mí. Pero gente que está dentro de la comunidad, que ha abusado de los demás, que es tranza, que es abusiva, que explota. Gente que cuando se trata de algún servicio, algún electrodoméstico, abusan también del poco conocimiento de los demás. Y un arreglo de 200 pesos se lo cotizaron en 5,000 pesos. Cosas por el estilo, mi hermano. Dios no las bendice. Y según tu lógica, lo que tu mente dice, pues, oye, cobrar 5,000 me va a dejar más que cobrar 500. Ah, claro, si tienes que cobrar 5,000, cobra los 5,000. Pero si tienes que cobrar 500, cobra los 500. Porque déjame decirte, dentro de tu lógica, aunque 5,000 sea más que 500, resulta que si 5,000 no era lo correcto, a largo plazo esos 5,000 te van a rendir menos que los 500. Y si lo correcto era cobrar 500, a lo mejor a corto plazo tú dices, recibo 4,500 menos, pero esos 500 a largo plazo, con la bendición de Dios, se van a convertir en 50,000, en 500,000, en mucho más de lo que tú imaginas, porque Dios bendice la honestidad. Dios bendice cuando nosotros somos un canal de bendición, pero la Biblia dice, va a empobrecer quien está abusando, despojando y explotando a los demás. Éxodo 22, del 22 al 24, también advierte acerca de esto. En Efesios 6 también la Biblia dice, a los amos sean justos con sus trabajadores. Lo mismo en Colosenses 3, por todas partes de la palabra te encuentras con que Dios está mirando a las personas abusivas y diciéndoles, hey, esto no es correcto. Ahora, muchos dicen, no, pues yo soy de los que explotan. Como ya te mencioné, no tienes que estar arriba para explotar a los demás. Pero puede que tú digas, yo creo que ya me libré porque pues no, yo no tengo empleados, al contrario, yo soy empleado, yo no tengo gente abajo de mí, al contrario, yo soy el chalán del chalán del chalán del chalán del chalán. Ese chalán tiene 3 chalanes y yo soy uno de ellos. Pero hay otras formas en las que tú puedes vivir estas palabras. Hay, por ejemplo, cristianos que son prepotentes, que abusan cuando se les está otorgando un servicio, que van a un restaurante y que tratan mal al mesero, que son altivos. Hay gente que sin mucho poder, hay un dicho que dice que tú subes una persona en una piedra y ya se marea. Hay gente que tantito tiene autoridad y es abusiva. Nos ha pasado dentro de la iglesia, por ejemplo, con servidores que de repente ya, porque soy servidor, creo que le puedo hablar mal y gritar y tú aquí y allá. No, espérame tantito, esto no es correcto. No podemos simplemente por nuestra posición tratar mal a los demás, humillar a los demás. Es diferente que exijas un trato justo de una manera correcta a que tú seas prepotente y humilles a los demás simplemente porque crees que estás un ladrillo encima de esa persona. Y Dios a toda esta gente le va a hacer justicia. Tú vas a un restaurante, tú no puedes humillar al mesero que te está sirviendo en este momento, ni creerte superior a él. Le tienes que pagar con respeto. Y te recuerdo que en México todos ellos no viven de su sueldo base, viven de sus propinas. ¿Y qué es lo que hacen muchos cristianos macanas? Nah, ese es problema del restaurante que los contrató. Yo no estoy obligado a darle. Y vuelvo a lo mismo, legalmente estás dentro de lo correcto, ¿ok? Legalmente puedes no darla y no te meten a la cárcel, pero bíblicamente tú sabes que cuando tú vas a un lugar te va a atender gente que no vive de su sueldo base, sino de lo que tú y los demás le den como propina. Entonces no hay un compromiso legal, pero sí hay un compromiso moral, porque somos hombres de Dios. Ahora, claro que si el hombre te escupió y te maltrató, no le vas a dejar nada, ¿verdad? Pero si es una persona que hizo su mejor esfuerzo y con sus posibilidades te atendió y desde que tú entraste sabías cuál era el trato, una de dos, o te paras y te sirves tú, o al final le dejas una propina. Y no es que le estás regalando nada,
La Biblia dice, el obrero es digno de su salario. Simplemente es un reconocimiento a su trabajo. Un reconocimiento a su trabajo. Yo llegué a salir varias veces con hermanos, antes más joven, con el grupo de jóvenes, a diferentes lugares. Y qué lamentable era ver que hombres y mujeres que decían amar a Dios, y muchos de ellos que eran muy bendecidos, fueran tan avaros. Y que dieran las obras. Fueron 490, si las cerramos en 510 pesos. ¿Te gustaría que así te tratara Dios? Que Dios mendigara contigo y te diera las obras de su reino. Pues pediste comida para hoy y mañana, te doy nada más el desayuno. No, Dios nos dio todo. Dios nos sostiene, Dios nos bendice, nos dio vida eterna cuando no merecíamos nada. Y la Biblia dice, de gracia recibiste, da de gracia. Así que mínimo, para que quede bien claro, le dejas el 10% a esa persona, mínimo. Sigue abusando, explotando, haciéndote tú propio tus enredos mentales, sacando tus conclusiones y apelando a que no es obligatorio y que no te lo impone la ley. Está bien, con la ley no tendrás problemas, pero a ver cómo te va con el reino de los cielos. A ver cuando le digas, y Señor, ¿por qué no me has dado? Porque cuando te di tú no le diste a los demás. Y porque yo bendigo a quienes bendicen. Porque desde el Antiguo Testamento, incluso la palabra de Dios estableció para Israel, bendeciré a los que te bendijeren. Más si esa persona conoce del Señor. Más si esa persona es un hijo de Dios. Entonces no podemos escudarnos en que la ley me lo permite para ser avaros. Porque es como decir, como la ley permite que se casen dos personas del mismo sexo, vamos a hacerlo. No, podrá ser legal, pero sigue sin ser bíblico. Creo que esto ya deja todo bien claro. Vamos a algún lugar y tienes artesanos, artesanas tirados en el piso vendiendo cosas que fabricaron con sus manos, cosas que regularmente no suelen ser muy caras. ¿Y qué hacen muchos? Ahí van a quererle regatear una artesanía de 100 pesos a la pobre señora que no tiene ni qué comer. ¿Cuán rico o cuánto más rico, cuánto más pobre vas a ser por ahorrarte 20 pesos, por Dios? No seas miserable, no hay otra palabra de decirlo, no seas macana. ¿Qué le tienes que andar regateando 20 pesos a la pobre señora indígena que no tiene qué comer? En buen plan, ¿qué nos pasa a veces? Que se nos olvida cuánto Dios nos ha dado. Y en vez de ser un río a través del cual el agua fluye, nos convertimos en un estanque. Y déjame decirte algo, por más agua que tenga ese estanque, el agua estancada a largo plazo se pudre. Y es lo que ha pasado quizá con muchas familias. No, que la cuarentena, no que la crisis. No es cierto. El problema es que llevan años siendo estanques cerrados, no bendecían a su familia, no eran de bendición para su comunidad, no sembraban para que la palabra de Dios fuera predicada, no eran generosos y regateaban con la gente necesitada. El agua estancada se pudre, simplemente vino un virus que entró al agua y si el agua siguiera corriendo y siguiera fluyendo la lluvia, el virus se esparcería por todo el agua. Pero literalmente el coronavirus vino a hacer que se pudriera esa agua. Este virus vino a ser únicamente la gota que derramó el vaso sobre ese estanque que ya estaba a punto de podrirse porque estaba estancado. Ahora, claro, para que no se malinterprete nada, no se trata de dejar que abusen de nosotros y que una artesanía que a otros se las venden en 100 y que escuchaste antes de llegar que decía 100 pesos, mi amigo, a ti porque eres güero y alto te la quieren dar en 500 y vas a ir de bruto no estoy hablando de esto. Yo mismo a veces llego y me ha tocado esto, ¿no? Que escucho, ¿y cuánto cuesta eso? Y al de enfrente, 150, llego yo y no, son 400, digo, señorita, espérame tantito. O sea, si 400 fuera el precio, está bien, pero acabo de escuchar que se la dio en 150 y aquí aplica este principio a la inversa. Ella quiere abusar de mí. Entonces, esa persona a veces, por ese abuso, como ya lo mencioné hace rato, quizá vive todavía en pobreza. Se les he dicho, oye, está bien que esté güero y alto, pero no soy gringo. Soy pastor, no apóstol de la prosperidad. No soy de los que vende sanidades a cambio de promesas y pactos y esas payasadas diabólicas que no son bíblicas. No, yo predico la palabra. Entonces,
Por supuesto que no vas a dejar que abusen de ti, ¿verdad? Pero estoy hablando de cuando tú sabes que ese es su valor y aún así queremos regatear, ¿no? Ahora, yo entiendo que es parte de la naturaleza del latino y más del mexicano. De hecho, no sé si tú lo sabías, pero lo heredamos de Abraham. Cuando Dios iba a destruir Sodoma y le avisó a Abraham, ¿te acuerdas que Abraham le dijo, Señor, pero si hay 40 justos? Y Dios le dijo, por los 40 no la destruyo. Y Abraham dijo, en la torre ni siquiera 40 hay. ¿Y qué tal si hay 30? Por los 30 no la destruyo. Abraham dijo, no, no es buen negocio ir de 10 en 10. No, empezó de 5 en 5 al revés. Oye, de 40 a 35, de 35 a 30. Y dijo, mejor le aumento. ¿Qué tal que hay 20? Por los 20 no la destruyo. Y es para que Abraham se hubiera callado, pero le dice, Señor, perdón, ya empecé a hablar. Sí, ya abriste tu bocota. Otro le hubiera dicho, Abraham, ya cállate, pero Dios, que es paciente y amoroso, le dijo, a ver, dime, Abraham, ¿qué tal que hay 10? Por los 10 no la destruyo. Y así le siguió a Abraham. El caso es que no había ninguno. Y Dios destruyó Sodoma y Gomorra y únicamente sacó a Lot y a su familia. Entonces yo siempre he creído que heredamos de Abraham el regatear, o Abraham en el fondo de su corazón tenía un mexicano por dentro. Y es bíblico regatear dentro de los límites correctos, cuando se están pasando de lanza contigo. Cuando como Abraham, tú crees, Abraham creía que Dios estaba siendo injusto. O sea, es increíble esta historia, no es el tema del día de hoy, pero le dice, ¿el juez de la tierra ha de cometer injusticia? No, Dios no hizo injusticia, pero esta era la creencia inicial de Abraham, por la cual comenzó a regatear con Dios. Entonces, claro que si están abusando, pues no, somos mansos, no somos mensos. Pero yo no estoy hablando de esto, yo estoy hablando de cuando es algo que tú puedes pagar, que está dentro de su valor y que tú quieres ahorrarte algunos centavos más que a ti no te van a afectar o beneficiar en gran cosa, pero que para esa persona pueden representar una comida. Y tenemos que identificarlo porque es algo muy arraigado. Yo hace poco les contaba antes de la cuarentena que creo que fue en la última liguilla o en la penúltima del fútbol mexicano, que fui a la Bombonera, que es un lugar diabólico aquí en Toluca, donde juega un equipo terrible, pero que como aquí son puro cristiano, nadie le va a ese equipo, que se llama Los Diablos Rojos del Toluca. Imagínate nada más, los Diablos Rojos del Toluca. Entonces fui a ese lugar a evangelizar a toda la bola de mundanos, pecadores, paganos que había ahí con camisas rojas, y yo por supuesto que cual hombre de Dios iba con mi camisa amarilla del América. Acabando el partido, veo varios puestos donde venden playeras de fútbol, y mi esposa, que es una gran mujer de Dios, pero que no es perfecta, Dios tiene que tratar muchas áreas en su vida, le va al Toluca hasta el día de hoy, para que oren por ella, para que se arrepienta prontamente de esta gran maldad que hay en su corazón. Y vi una playera rosa para ella, dije, se la voy a llevar, para que luce para trapear la cocina y el piso, y nos falta algunas jergas, entonces se la voy a llevar, ¿verdad? Y le pregunto a joven, ¿cuánto cuesta? Y me dice, no, pues cuesta, creo que eran 170 pesos, 180, algo así. Y ahí va por inercia, porque a veces no es mala fe de uno, sino que a veces ya es la costumbre que tenemos, ¿no? Y luego, como si estuviéramos programados, lo primero que preguntamos es, ¿y en cuánto me la deja? ¿No? Ya tenemos esa costumbre. La verdad que era un precio justo, era lo correcto, no estaba abusando de mí. ¿Cuánto más le puede ganar ese hombre una playera? Pero le digo yo, ¿y en cuánto me la deja? Dice, no, pues me bajó como 50 pesos, 120, 130, algo así. Saco mi cartera, tiene uno de 200, se lo doy. Me iba a dar el cambio y le digo, no, así está bien. Y se me quedó viendo así con cara de, ¿qué le pasa a este cuate? O sea, está drogado. Primero me regatea y luego me paga de más. Se me quedó viendo con cara de, no entiendo, y le dije, es muy simple. El que le hizo la primera pregunta era el diablo, el que le pagó fue el Espíritu Santo. Y es lo que tenemos que hacer como pueblo de Dios, en la medida de lo posible ser de bendición. Ahora, claro que no estoy hablando de que si yo fuera multimillonario se la compro en 2,000 pesos, pero tampoco me sobra, ¿verdad? Pero si cada uno de nosotros pusiéramos esa pequeña semilla en la vida de los demás y fuéramos un poco de bendición en la vida de los demás, cambiaríamos drásticamente la vida de muchas personas. Ahora, independientemente de que lo hagamos o no, es lo que Dios nos pide como hijos suyos, que no abusemos de la gente necesitada, al contrario, que en la medida de lo posible intentemos ser de bendición para la gente necesitada. Tienes gente que trabaja en casa, págale lo justo. Se quedó horas extras, págale horas extras. No se vale que una persona fue por 6 o por 8 horas, no sé cuánto convinieron en su trato original,
Y simplemente porque no tengas un contrato, crees que puedes exigirle que se quede 4 horas más y no pagarle nada. No, perdón, se quedó 4 horas más, le pagas el equivalente. Y a lo mejor humanamente hablando las cuentas te dicen que tendrás menos, pero espiritualmente hablando, ese dinero Dios te lo va a multiplicar. Dios bendice cuando somos de bendición. Cuarta razón por la cual probablemente están cerradas las ventanas de los cielos, además de no ser de bendición, como ya lo vimos, además del pecado, además de no tratar a nuestra esposa como vaso más frágil y todo lo que hemos visto en este y el mensaje anterior. La cuarta razón es la mala administración. Gente que bajo el pretexto de que su nombre es Jehová Jireh y el Señor proveerá, derrochan todo lo que tienen. Y más que discípulos de Jesucristo, parecen seguidores de Huicho Domínguez, que tienen un montón de tarjetas de crédito hasta el tope, mes a mes pagando un montón de intereses, que compran, como dice el dicho, cosas que no necesitan con dinero que no tienen para agradar a gente que ni conocen. Ojo, yo no estoy diciendo que es del diablo comprar. Ni siquiera estoy diciendo que es del diablo comprar mucho. Si tienes posibilidades y lo necesitas o lo quieres y no va a afectar tus finanzas, hazlo. Si aprovechaste una buena promoción, hazlo. De hecho, yo soy de los que antes de comprar algo, ve cuál es el precio original y se espera agarrar una buena promoción. De lo contrario, siento que me están robando. Entonces, si no es con descuento, rara vez voy a comprar algo. Y me ha tocado de repente en estas famosas ventas nocturnas encontrarme hermanos. Y yo cuando voy es porque tengo algo identificado y ya voy por él. De hecho, ya hasta lo pacté con el vendedor, casi me lo apartó y nada más llego a pagar. He encontrado hermanos que, ¿y tú a qué vienes? No, pues aquí viendo a ver qué encuentro, pastor. Es gente que literalmente lo que está diciendo es, pues viendo en qué me endeudo, en qué me gasto el dinero. Es diferente que tú digas, quiero ir porque quiero unos pantalones así, porque me falta un suéter así, porque voy a cambiar el refri. A ver qué encuentras. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Que vas a comprar cosas que ni necesitabas, que vas a dejar ahí arrumbadas y que después van a afectar a tus finanzas. Y este es el estilo de vida de mucha gente. Y dentro del pueblo de Dios, algunos se escudan en que pues no hay que afanarse. Y una cosa es no afanarse, muy distinta a no planificar. José planificó. ¿Y quién le dio el plan de planificación? Dios. Jesús mismo en su ministerio tenía a Judas como tesorero, que era el que administraba la bolsa. ¿Por qué si no hay que planificar? Judas administraba. En teoría tenía que hacerlo porque sabemos que se lo robaba, ¿verdad? Pero su papel era administrar. Entonces vemos que no era de que todo lo que recibo lo derrocho, sino que había alguien a cargo de la administración de las finanzas del ministerio. Hay principios bíblicos que me tomaría horas enseñar. Te recomiendo una serie de un servidor que es un curso de finanzas que di para matrimonios y para familias. Son como 12 mensajes. Y tú los puedes buscar por ahí, creo que están los videos en internet. Prontamente estaré también ofreciendo estas conferencias en formato audio MP3 a través de mi página de Facebook, Jesse Bermúdez. Y en fin, hay muchísimo material, libros, conferencias, etcétera, que nos enseñan diferentes principios de administración que mucha gente dentro del pueblo de Dios no conoce. ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Te pondré por cabeza y no por cola, prestarás, pero tú no pedirás prestado. ¿Qué dice Romanos 13:8? No debas nada a nadie. Ahora, si somos honestos, la realidad es que las vidas de muchos de nosotros, porque no te vengo a decir que mi vida en este sentido es perfecta, también he aprendido mucho en este tiempo, la vida de muchos de nosotros dista demasiado de encajar dentro de estos pasajes bíblicos. La gran mayoría debe todo lo que tiene. Dentro de esta serie yo explico cuándo es bíblico pedir un crédito y cuándo no, porque hay 3 posibles excepciones a la regla de no endeudarse y ahí explico por qué con peras y manzanas. Pero hay gente que no debe la casa, que es algo que podrías decir, ok, si está dentro de los parámetros que se establecen financieramente, bíblicamente puede ser correcto por diferentes razones, porque si no, de todas formas tiene que pagar una renta. De que invierte ese dinero en una renta en algo que a largo plazo le va a evitar pagar esa rentita mensual, que lo haga, ¿no? Pero no, debe la casa, debe el auto, debe los viajes. O sea, se fueron este año de viaje y siguen pagando el de hace 2 años. Ni disfrutaste el nuevo porque seguías pensando en las cuentas del viejo y las tarjetas del crédito y
todo lo deben, un montón de préstamos personales, como 10 tarjetas de crédito de bancos, de tiendas departamentales, del súper, de todo, porque ya para todo te quieren vender tarjeta de crédito. O sea, ya nada más falta que las iglesias empiecen a sacar diezmo credit card, ¿no? De su diezmo ahora, adelante 12 meses y le descontamos un 5%, porque a donde quiera que vayas te lo quieren ofrecer. Hay gente que vive endeudada, que vive comprando cosas, insisto, que ni necesita o que están fuera de su alcance. Algunos, como lo vamos a ver, por complejos, por agradar, por impactar, que hasta los calzones, con tal de que sean de marca, los compran a meses sin intereses. El dineral que algunos gastan en zapatos, y dices, le sobrar el dinero, pues ya es su problema, ¿no? Si él hizo delante de Dios lo que tenía que hacer y aún así le sobró, porque hay casos como estos, ok, muy su rollo. Pero no, hay gente que tiene necesidades muy básicas, pero eso sí, su teléfono de más de 20,000 pesos sobre la mesa, sin saldo, por cierto, pero que lo vean, que trae el último. No tiene ni qué comer, pero trae sus zapatos Prada. Y dices, ¿y esos vuelan o qué hacen? Y no estoy diciendo que sean del diablo. Insisto, estoy hablando de gente que por esto se endeuda y la deuda trae presión y la presión conflictos familiares y muchas cosas más. Y dices, ¿y quién ve la marca de los zapatos si está en la suela? Ah, pues para que la vean caminan así, ¿no? Para que todos vean la marca abajo de la suela de los zapatos. Y checan su estado de cuenta y se arrepienten de lo que hicieron. Y la pregunta es, ¿por qué lo hicieron? Por las apariencias, por competencia. Ah, mi vecino compró un coche, yo compro uno mejor. Mi hermano se cambió de casa, yo compro una mejor. Ah, que las amigas de la escuela de mis hijas traen su bolsa de marca. ¿Cómo yo, mi amor, no voy a andar con una? Y ahí van en su club de señoras ridículas, llenas de complejos, muchas de ellas, la mayoría fingiendo ser ricas y ninguna lo es. Ay, que no sé qué, que no sé cuánto. Y que no, es terrible escuchar estas pláticas luego en los cafés. Por eso no me gusta mucho ir a ciertos lugares a desayunar. Y tengo otros ya un poco más seleccionados donde no hay tanta gente o este tipo de reuniones. Pero sí me explico, tú sabes de lo que estoy hablando. Ya se agarran algunos y oye sus pláticas y se sienten Lady Di y la reina de Inglaterra y no sé qué, y todas con tanto complejo, con tantos problemas. ¿Pero por qué? Por guardar las apariencias. Entonces, no importa que estemos endeudados y que debamos todo, pero que vean en qué coche llegué, aunque debe el 90% del auto. Que vean la bolsa que traigo, aunque le esté pagando de aquí a 2 años. Que vuelvo a insistir para que quede claro, no estoy satanizando que alguien gaste. Si la señora pudo comprarla de contado y le gusta, pues es muy su rollo. Si al señor le alcanzó para el coche de contado y le gusta, pues muy su rollo. Pero está lo de gente que debe todo lo que tiene por agradar a los demás, por apantallar a los demás. Del hebreo fanfarrones. Uyuyuy. Ay, ay, ay. ¿Sabes que este fue el problema de Ananías y Zafira? Estos hombres que no se endeudaron, al contrario, vendieron su casa, dieron a la iglesia una parte y dijeron que habían dado toda y cayeron muertos. Esta es una gran lección que nos enseña que en el reino de los cielos no solo importa lo que haces, sino por qué lo haces. Pero no es el tema del día de hoy. El punto es que su obra fue magnífica, dieron más del 50% de la propiedad. En vez de recibir aplausos, caen muertos. ¿Por qué? No porque no la dieron toda, sino porque dieron una parte y habían dicho que dieron toda. Pedro les dijo a ambos, podían quedarse con todo y no pasaba nada. ¿Por qué esta necesidad de mentir y querer engañar? Ah, porque versículos antes Bernabé hizo lo mismo y causó tanto impacto que hasta queda registrado por Lucas en el libro de los Hechos, que dijeron, queremos nosotros también. Los aplausos de Bernabé, mira nada más cómo se asombraron, vendió su casa, la dio, hay que vender la nuestra, damos una parte, nos quedamos con otra, pero decimos que dimos toda. Y por fanfarrones cayeron muertos, por mentirle al Espíritu Santo. Y hay mucha gente que 2000 años después, de otra manera, pero está viviendo el mismo principio. Por querer apantallar a los demás, recibir el aplauso, la admiración. Mira qué coche maneja, mira dónde vive. Deben todo lo que tienen. Y están como Ananías y Zafira. ¿Mintieron?
violando de alguna otra forma principios bíblicos, por falta de su identidad en Cristo, porque si supieran que el Señor les ama, les acepta, que así como estás con lo que tienes, eres perfecto y agradable ante sus ojos. Obvio, hay cosas que cambiar en nuestra vida, no me estoy yendo al extremo del libertinaje que se predica tanto hoy en día, esa es otra área. Hablo en toda esta cuestión de tu apariencia, de lo que tienes. No necesitas más para ser agradable para Dios. No necesitas más para ser aceptado por nuestra comunidad o la que sea donde tú te encuentres. Todos son bienvenidos sin importar cuál es su condición socioeconómica, color de piel, etcétera, etcétera, la familia de la fe. Y cómo me alegro cuando veo que son grandes amigos, personas de estratos sociales tan distintos, y que no hay ni envidia hacia arriba ni soberbia hacia abajo, sino que hay humildad en ambos, porque saben que eso no es lo que los caracteriza, porque lo que cada uno tiene o no tiene solamente va a marcar algunas diferencias durante 60, 70 años, pero lo que nos caracteriza es que somos hijos de Dios, comprados por la sangre de Cristo, lo cual nos vuelve hermanos, y esto no caduca en 70 años, esto nos mantiene por la eternidad. Y en la eternidad no habrá estas diferencias. Por eso no hay envidias cuando alguien lo entiende. Por eso no hay soberbia cuando alguien lo entiende, porque saben que solo es algo temporal. Que es como que nos fuimos de viaje una semana y tenemos lo mismo en nuestra ciudad natal, pero por algunas razones en ese viaje tú te fuiste a un hotel 5 estrellas y yo 1 3. Por algunas razones tú decidiste comer ostentoso y yo sencillo. Yo no voy a creerme superior a ti porque sé que esta no es tu vida, es solamente lo que tú decidiste hacer en este viaje. Ni la otra persona va a tenerte envidia a ti porque sabe que no es que realmente sea superior. Tú decidiste en este viaje gastar menos, pero al regresar todo es lo mismo. Bueno, pues es lo mismo espiritualmente, mi hermano. Estamos de viaje en este mundo, temporalmente, pero aquí no pertenecemos. Pertenecemos a casa, a la familia de Dios, en el reino de los cielos. Y allá arriba no hay estas diferencias. Entonces, qué bonito es cuando esto sucede en nuestra comunidad, pero qué terrible es cuando sucede lo contrario. Que mucha gente empieza a vivir de esta forma también por falta de contentamiento, por falta de paciencia. Cuando hay contentamiento en la presencia de Dios, cuando mi identidad está firme en la presencia de Dios, entonces yo no empiezo a maladministrar porque sé que no es indispensable. Ahora, la deuda, quiero hablar un poquito más de esto que no es muy predicado en la iglesia porque pareciera no ser una enseñanza tan espiritual, aleluya. Pero la Biblia, vieras cuánto habla al respecto, de principios que ignoramos. La deuda es tan común en este siglo porque nos las ofrecen como la forma fácil de tener todo lo que queremos. Donde quiera que vayas te ofrecen créditos, préstamos, etcétera. Y algo que no hemos entendido es que las instituciones no lo hacen por buena onda. Entiéndelo, los bancos, las tiendas departamentales no son clubes de beneficencia. O sea, no creas que lo hacen porque te quieren ayudar. A ti te va a ayudar mucho a hacerte esta pregunta. ¿Por qué se esfuerzan tanto, tienen tanta gente en su organización de tiempo completo, presencialmente o a través de llamadas, ofreciéndote, casi hostigándote para que aceptes sus créditos y sus tarjetas? ¿Nunca te has preguntado por qué gastan tanto dinero en esto? Obvio, porque para ellos es un gran negocio. ¿O a poco les creías que les gusta perder tanto dinero para beneficiarte a ti? Mira qué buena onda, tienen gente trabajando de tiempo completo ofreciéndome productos para mi beneficio. No, entendamos que la gran mayoría de los productos no utilizados correctamente, como la gran mayoría de la gente lo hace, únicamente va a beneficiar a la institución que lo ofrece. Tú no les importas, te lo voy a decir así, en lo más mínimo. Y si hacen todo esto es únicamente porque tú para ellos eres un gran negocio. Y tenemos que entender que si seguimos cayendo en sus garras, tú seguirás siendo su negocio, ellos seguirán siendo ricos y quizá tú seguirás o llegarás a ser pobre. Por eso ve lo que dice Proverbios 22, versículo 7, qué sabiduría hay en Proverbios, léelo completo en casa, medítalo. Dice el versículo 7, el rico se enseñorea de los pobres, fíjate, y el que toma prestado es siervo del que presta. Es siervo, empieza a trabajar, a servirle, a volverse casi su esclavo. De hecho, la palabra original significa esclavo. Tú adquirías un préstamo y te pones a trabajar para pagarle a esa persona. Entonces, cuando yo adquiero una deuda y comienzo a trabajar para el amo, todo lo que yo genere va a ser para él. Y con los intereses que te ponen, ¿qué es lo que mucha gente hace?
está gastando su dinero en pagarle intereses a estas instituciones por falta de administración, de contentamiento, por complejos, por no tener su identidad firme en Cristo, porque es distinto que tú tuviste una necesidad por la cual te endeudaste y habría que analizar qué hay detrás de eso y por qué te llevó esa necesidad y no tenías. Pero bueno, regresando al punto, a que me endeudé simplemente pues porque no tengo dominio propio, porque si él lo tiene yo también lo quiero tener, porque me quiero ver como el de la publicidad, cosas tan ridículas. ¿Sabes que supe una historia de un hermano que iba a un discipulado bíblico para matrimonios y que iba en un coche muy bonito y que un día le fue mal y tuvo que cambiar su coche por uno muy sencillo y dejó de ir a ese estudio? No te estoy inventando nada. Y cuando le preguntaron, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Pensaron, ¿no? ¿Algún problema? Se tropezó, cayó en las drogas, se lo comieron los Anunnakis, sabrá Dios qué habrá pasado. Le marcaron y ¿sabes qué dijo? No, pues es que, obvio, le marcó una persona de confianza y le dijo, es que me está yendo mal y no quiero regresar hasta que vuelva a comprar mi coche, para que vean quién soy. Así hay gente dentro de la iglesia. Así hay gente dentro de la comunidad del pueblo de Dios. Qué complejo tan grande de esta persona. Y por cierto, en el coche que iba antes, lo debía. Confirmando lo que te dije hace rato. Distinto a que al hermano le fue bien y quiere y puede, pues es su bronca. Si hizo lo que le corresponde con Dios y ya dio a Dios la parte que tenía que dar y yo ayudé en lo que tenía que ayudar y fue de bendición en lo que tenía que ser de bendición y aún así le alcanzó. Gloria a Dios y felicidades. Pero no, ni siquiera tenía. Era simplemente para que vieran quién soy yo. Que triunfé, que tuve éxito. Falso. Debes el 90%, mi hermano. Y aunque hubieras pagado el 100%, tenerlo no es sinónimo de éxito. Qué equivocados estamos cuando llamamos a esto éxito. Entonces hay gente así. Fíjate, regresando al punto, qué chistosos, lo digo entre comillas, son las instituciones financieras. Si tú les das tu dinero para que te den intereses, ni de broma te van a dar así máximo rascándole y bien buscado en los bancos, más del 8% anual. No ganaste nada porque prácticamente con la inflación tu dinero simplemente no perdió valor. Pero si tú pides un crédito, el promedio más o menos en el cual rondan los CATs, CAT, que es el costo anual total, es lo que tienes que ver siempre en un crédito, no su tasa de interés. Hay gente, como te decía, que hace cosas legalmente correctas, bíblicamente deshonestas. Oye, mi CAT de mi hipoteca es del 8%, un día me dijeron, sí, pero tus seguros son el doble de caros que los de otros bancos. Entonces le sumas los seguros, las comisiones y esto y el otro, y tu CAT se eleva al 12% contra esta otra que a lo mejor su tasa es más alta, pero el CAT es mucho más bajo. El CAT es el costo anual total, es lo que tú tienes que ver. El CAT promedio de una hipoteca es más o menos del 12%. Es lo más bajo que vas a encontrar un préstamo porque queda tu propiedad como garantía. Para un auto del 14-15 para arriba, para una tarjeta de crédito y créditos personales del 40 hasta el 70%. Y hay gente que paga estos intereses cada mes en su fecha de corte porque únicamente realiza el pago mínimo, no el pago para no generar intereses. Si tú hicieras cuentas de cuánto es ese dinero y cambiaras la jugada con los intereses a tu favor, sumando el interés sobre interés sobre interés, al día de hoy tendrías mucho dinero que has perdido, no porque Dios no ha sido bueno, no por culpa de la crisis, sino porque nunca tuviste una buena administración. Y el dinero que tendría que estar en tu cuenta, hoy está en la cuenta de los bancos. Y por eso la Biblia dice, tú pides prestado, vas a ser siervo del que te prestó. Mientras muchos están en esta cuarentena viendo cómo le hacen, la gente a la cual le regalaron su dinero está de viaje rascándose la panza, riéndose de cómo han abusado de los demás. Pero como decía mi abuela, la culpa no la tiene el indio, sino el que lo hace compadre. O sea, la culpa no es de ellos que abusan, que explotan, que hacen estas cosas, sino de toda la gente que en vez de hacer las cosas bien, por las razones que ya vimos, tiene una mala administración y cae en sus garras.
y hoy se encuentran sufriendo las consecuencias de malas decisiones de toda la vida. Ahora hay hermanos que me han dicho, yo soy muy listo, pido prestado, pero solo a meses sin intereses para no pagar nada. Al contrario, yo uso su dinero. Suena muy bonito, pero déjame decirte que hay dos problemas que no estás viendo. Ya casi terminamos. Uno, te pregunto, ¿de verdad crees que te ofrecen meses sin intereses para beneficiarte? Insisto, hay que escuchar esto dentro del contexto del mensaje. Tenías una necesidad. Se echó a perder tu refri, ya no servía, lo tenías que cambiar a fuerzas y no tenías efectivo y te lo ofrecieron a meses. Ok, pero es que no me gusta y yo quiero ese que tiene televisión. ¿Quién va a ver la televisión en el refrigerador? Es el colmo. Y hay unos que tienen como un iPad ahí con unas cámaras para que cuando vayas al súper le prendas la cámara y veas lo que no hay dentro del refri. Mi hermano, no seas holgazán y antes de salir, abre el refri y tómale una foto o anotas lo que hay y no hay y te vas a evitar 20,000 pesos de la mugre cámara. Pero ahí va la gente. Es que yo quiero ese. ¿Para qué? ¿Porque lo necesita? No, porque cuando venga mi amiga o las ridículas del club de amigas del comité de la escuela de mis hijos, esas señoras cacatúas, que vengan todas y que digan, ¡ay, el refri de la Furris tiene cámara! Y ya lo dijeron, ¿y qué? Y se fueron, y tú te quedaste con la deuda. Entonces, ¿por qué te ofrecen estos meses? Recuerda, insisto, siempre que te quieran convencer, no son un club de beneficencia y tú no les importas. Es más, dilo conmigo en alta voz, grítalo ahí en casa. Mi dinero les vale gorro. Gorro no es un insulto, claro, para los que nos siguen de fuera. A las instituciones, y ellos solamente quieren, dilo con convicción, mi dinero. ¿Y cuál es el problema de aceptar sus tratos? Recalcando lo que acabo de mencionar, cuando tú te endeudaste sin necesidad de hacerlo. Uno, que tú no sabes si pueden surgir imprevistos. Un accidente, una enfermedad, un choque, un desempleo, un chino comiéndose un murciélago, enviando un virus por todo el mundo que tiene a muchos teniendo 3 o 4 meses encerrados sin trabajar. Y todo esto obviamente afecta a tus finanzas y hace que no puedas pagar tu deuda que estaba a meses sin intereses. Y adivina qué, esa deuda a meses sin intereses, debido a algo que vino a sacudir tus finanzas, se convierte en una deuda a meses con intereses. Por lo cual lo ideal, el escenario ideal es, en la medida de lo posible, no deber nada a nadie, para que si viene una crisis como esta, únicamente nos preocupemos por nuestro alimento y nada más. Ahí siembras frijoles en el jardín, purificas el agua o la pones a hervir, lo que sea, y gloria a Dios que frijol y arroz es tan barato y ahí tienes proteína y carbohidratos. Punto. ¿Pero por qué muchos están tan presionados? Porque entraron esta crisis con una bola de deudas que no tenían que tener. ¿Sabías tú que más del 50% de la gente que tiene tarjetas de crédito solo hace el pago mínimo mensual? Ahora, ¿tú crees que la mayoría dijo, voy a sacar una tarjeta para pagar el mínimo y regalarle al banco 40, 50, 60, 70% de intereses? No. La mayoría, cuando lo sacó, pensó que iba a poder pagar. Pero por estas razones que acabo de mencionar, el control se les salió de las manos y ahora se encuentran en esta situación. Y la otra razón es que aunque no tuvieras imprevistos o tengas cómo enfrentarlos, el simple hecho de no pagar de contado en la medida de lo posible va a hacer que tú gastes más. Hay un estudio que realizó una consultoría, Dun & Bradstreet, perdón mi inglés, que demostró que simplemente el hecho de pagar a crédito o a meses o con una tarjeta y no de contado va a hacer que tú gastes de un 12 a un 18% más de lo que harías pagando de contado, por el efecto psicológico que implica el mero hecho de pagar a crédito. No es lo mismo que en tu mente tú saques tu cartera y tu cerebro conciba la idea de que en este momento me despojo de 2,000 pesos, a que en este momento en la tarjeta le cargo 2,000 pesos y luego los pago. Pero algún día, déjame decirte, los vas a tener que pagar. Y si no los puedes pagar, como ya lo vimos, vas a regalar mucho dinero en intereses que te va a empobrecer a mediano o largo plazo.
De modo que en la medida de lo posible, lo ideal es, como dice la Biblia, no deber nada a nadie. Y algunos están diciendo, ¿por qué no me predicaron este mensaje cuando empecé a chambear? Antes de casarme. Mi hermano, no te preocupes. Todos la hemos regado y hemos cometido errores. Y como te dije hace rato, yo también he aprendido de esta cuarentena muchas cosas que nos han llevado a poner orden en áreas que no estaban en orden. Y debido a que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, hoy tenemos otra vez la oportunidad de ponernos primeramente a cuentas con Dios y empezar a seguir los principios de su palabra y poner orden. Y voy a hablar más adelante en la serie, después de la cuarta parte de La lluvia volverá, de cómo salir de deudas. No va a ser fácil. El mensaje no va a ser, haz un pacto y vamos a orar para que Dios las cancele. Y estas payasadas que algunos predican, a esta gente ni le escuches. Vamos a ver cómo bíblicamente salir de deudas. Concluyo con esto si me echan el teclado, por favor. Perdón, si me ponen el teclado. Aleluya. Por un momento creí que estaba predicando con jóvenes. No, con los jóvenes hubiera dicho, échale la rola, brother. ¿Qué hemos aprendido de este mensaje? Fuerte verdad. Pónganse el casco. La razón por la que muchos, insisto, son posibilidades, no estoy generalizando. Algunos no, pero muchos sí. ¿Están en crisis? No es la cuarentena de los últimos 3 meses. Han sido sus tranzas, sus abusos y su mala administración de toda la vida. Y obvio, hay un principio bíblico que es que si no eres fiel en lo poco, Dios no te puede poner sobre mucho. Y aún en la parábola de los talentos vemos que los hombres que se les duplicó o se les dio más de lo que tenían, y se les felicitó, son los que multiplicaron lo que habían recibido. El que simplemente lo enterró, además de que se le reprocha, lo que tenía se le quitó. De modo que Dios nos da su bendición. Y lo que sigue es ahora, como ellos, dice, trabajaron, del griego ergasomai, dedicarse a algo o a alguien. Ahora dedicarme a trabajar la bendición de Dios. ¿Sabes? Yo a veces tengo ganas de hacer ciertas compras. No te miento, seguramente en mi vida muchas veces me ha ganado mi carne. Pero regularmente trato de ponerlo en oración y decirle a Dios, si es mi carne, hazlo a un lado. Si viene de ti, confírmalo, dame sabiduría, dame tu provisión y abre puertas para que todo se dé. Si no viene de ti, ni siquiera lo quiero. Y es increíble cómo Dios a veces ha estorbado. Y he tenido que renunciar a cosas que humanamente hablando yo hubiera tenido acceso. Y que no lo hice porque sabía que no era lo correcto y porque yo no me considero dueño sino administrador de lo que Dios me ha dado. Y a veces que le he dicho, Señor, tengo ganas de esto, puedo hacerlo. Pero bíblicamente es la mejor decisión. Como administrador tuyo, ¿es la mejor decisión financiera? ¿O no? Y a veces he tenido que hacer cosas a un lado, pero a veces cuando es de Dios, he visto la mano de Dios, respaldando, bendiciendo y dando más de lo que imaginabas. Y en esto se resume todo. En que tú sepas y tengas la certeza de que lo que vas a hacer es la voluntad de Dios. Ahora no se trata de que te vayas absurdos como que estás en el súper y digas, Señor, ¿compro leche Lala o leche Alpura? ¿Qué dice el Señor? Pero sí en tu planeación anual, en tu visión a corto, mediano o largo plazo, ponte en oración con tu familia y tracen sus metas y hagan su presupuesto. Escuchen la serie que te recomendé hace rato. Si no la encuentras, te repito, me la puedes encargar. Si no la puedes pagar, te la regalo, te envío los archivos, pero tienes que escuchar estas verdades para que no le eches la culpa a 90 días de malos hábitos de toda una vida. Termino con esto. Jacob viene de transar a su hermano, tomar malas decisiones. Se encuentra con Dios. Dios le cambia el nombre.
Cambia su identidad. Habla de la persona arrepentida, piensa distinto. Jacobo le dice, Señor, voy a serte fiel, solo te pido que tú me bendigas en el camino, que no me falte lo que yo necesito. Dios lo hizo. ¿Qué nos enseña esto? A pesar de nuestras malas decisiones financieras como él, que era bien tranza, hoy en ese encuentro con Dios, Él te quiere cambiar el nombre. De derrochador, mal administrado, acomplejado, tranza, abusivo, a hija de Dios, a hijo de Dios, administrador de las cosas de Dios, mayordomo fiel. Él te quiere cambiar la identidad en el manejo de tus recursos. Él te da la oportunidad. Te invito a que ahí en casa, si en algo tienes que poner a cuentas tu vida con Dios, lo hagas cerrando tus ojos y diciéndole conmigo, Padre, perdóname si no he sido buen administrador. Perdóname si he derrochado innecesariamente, si me he endeudado más allá de mi capacidad por las razones que ya vimos en este mensaje, si he sido abusivo con la gente necesitada o creer que podía abusar de los demás por el simple hecho de tener necesidad. En cualquier caso, abusar no es bíblico, sin importar la posición desde donde el abuso se comete. Te pido perdón y te pido que me limpies con la sangre de Cristo por tantos errores y pecados que he cometido en mi vida. Acepto ese perdón y creo que debido a que tu misericordia es nueva cada mañana, hoy me das la oportunidad de comenzar otra vez. Hago un compromiso contigo, como lo hizo Jacob, de poner orden en mi vida y serte fiel. Tomar buenas decisiones, consultarlas en oración, planear en dirección de tu Espíritu Santo cada paso que daré. Ayúdame, Señor. Dile como Jacob, ayúdame. Solo te pido que me des lo que necesito para el camino, que no me falte nada a mí y a mi familia. ¿Sabes que Jacob solo pidió eso y regresó con muchos bienes a casa? Cuando tú honestamente le dices, Dios, solo quiero lo que necesito, Dios te va a dar más sin pedirlo. Dile, Señor, hoy solamente entiendo que lo que necesito es esto y es lo que te pido. Que no me falte nada a mí y a mi familia. Y yo prometo serte fiel en todas las áreas donde no lo he sido y donde tú me sigas mostrando en esta serie que no lo he sido. Gracias por esa oportunidad que me das. Señor, que como cambiaste la identidad de Jacob y trajiste bendición a su presente y lo multiplicaste en el futuro, así se ha hecho sobre cada familia que hoy se ha puesto a cuentas contigo. Que cada familia que con hechos dé frutos, Señor, de que ha habido un cambio de mente hoy en su vida, pueda ver las ventanas de los cielos abiertos sobre ellos, Señor, y tu poder trayendo bendición. Padre, bendíceles y multiplícales, ayúdales a poner orden, Señor, a hacer lo que tienen que hacer, a salir de deudas, a crear fuentes de ingreso, a multiplicar sus ingresos, a ser buenos administradores y dedicarse y trabajar con lo que tienen y que ese talento se convierte en 2, esos 5 talentos se conviertan en 10, el que recibió 10 los convierte en 20. Padre, que lo hagan como para ti, sabiendo que todo es tuyo y reciban tu aprobación, tu felicitación, tu bendición y tu multiplicación. Te pido que así sea hecho en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo.